Yo les decía que tienen publicado todas las clases o todas las actividades que hicimos, desde, ¿no es cierto?, grabaciones de videollamadas o en este caso una síntesis de lo que fueron las 6 actividades que yo les planteé hasta el momento. El primer trimestre, ¿no es cierto?, llegamos hasta una integración. Están todas resumidas en forma de títulos acá, pero todas las consignas de los trabajos del primer trimestre están acá. Entonces, ahora que arrancamos con la unidad número 2, la idea es que nos quede todo esto de alguna manera ahí publicado, pero que todos los trabajos de ustedes se entreguen también a través de esta clase virtual. Si ya lo usan en otras materias y un poco más de ejercicio que haremos a partir de ahora también en administración, van a ver que las enormes ventajas que tiene Classroom, tanto para saber si el profe les corrigió, si les hizo devoluciones, si les pide que rehagan un trabajo, los comentarios para mejorar, está todo muy ordenado a través de ese lugar. Es como que a través del mail se nos separan un poco las informaciones, pero acá queda todo concentrado en esa especie de carpeta digital. Entonces, ese ejercicio de usar un campus virtual es muy bueno para ustedes, porque cuarto, quinto, sexto, en cierta manera es preparación para la vida futura, sea de estudio en la universidad o de trabajo, y manejarse a través de un campus virtual está de alguna manera muy en uso. Es una de las aplicaciones que más, ¿no es cierto?, beneficio les puede llegar a dar a ustedes. Yo estoy viendo que muchos de los que están ahora en la videollamada son los que me han entregado ¿no es cierto?, los trabajos de integración, pero si yo miro, todavía veo que hay gente que no hizo el trabajo. Si les quedaron este u otros trabajos pendientes, por favor, por video, por WhatsApp, por mensaje conmigo en forma directa, pídame orientación o pídanme ayuda para que en poquito tiempo esta pizarra quede toda completa, para que todos me hayan entregado lo que correspondió al primer trimestre. No se trata solo de seguir con lo que yo publico del segundo trimestre y dejar olvidado lo anterior. Aquel que todavía debe este trabajo de integración o alguna otra cosa, por favor, si no lo sabe hacer solo, y revise las consignas y se pone en contacto conmigo en forma personal y los oriento a ver de qué manera lo pueden hacer para que también en un momento aparezca todo publicado acá, lo que ustedes hicieron. Miren, yo publiqué algunas fotitos nada más de esta actividad que hicimos. Si nos queda un ratito de tiempo después que les indique la actividad, entro a la página de ese programa que es Quizzes, que permite hacer cuestionarios en línea. Se puede jugar en vivo, pero para eso tenemos que estar seguros de estar todos en una videollamada. En cambio así yo se los asigné y les di un rato de tiempo, pero algunos tuvieron oportunidad de jugar un ratito más tarde o de jugar por segunda vez o por tercera vez para mejorar el puntaje. Por ahí es nada más que de alguna manera ir evaluando el contenido y midiendo a ver en la velocidad, en el tiempo, a qué, cómo lo podían resolver. Pero también estamos integrando o estamos usando esos conceptos más importantes que se dieron en el primer trimestre. Entonces, cada tanto, evaluarnos de esta manera viene bien para de alguna manera integrarlo con las otras actividades que fueron diferentes que yo les había planteado hasta el momento. Tiene esa aplicación una estadística muy detallada de preguntas en las que se equivocaron, de tiempo que le pusieron para resolverlo y demás, que le cuenta de alguna manera el programita al profesor lo que ustedes están haciendo del otro lado. Entonces por ahí, si logran verlo como lo veo yo, le pueden dar en otro momento la debida importancia. De todas maneras,
Cuarto segunda participó muy bien porque la mayoría del curso de esa actividad sí participó. No importa si entré un poquito más tarde o si me equivoqué en alguna respuesta. Lo importante es que ustedes vieran el formato y vieran cómo les llegó a ustedes, si tuvieron o no tuvieron dificultades para entrar en la aplicación, porque fue una buena actividad de repaso y la mayoría del curso la hizo. Bueno, actividades o trabajos de clase. Hay dos actividades, miremos antes que nada las personas. Algunos me dijeron que acabaron, ahí está, Maxi me dijo que sí y se registró. Tengo varios ya en la clase, yo le tendré que avisar en forma particular después a quienes no se han registrado aún. Me parece que Joaquín, por ejemplo, está en la videollamada y no está registrado. Eso después lo ve cada uno porque tienen en el mensajito el código de la clase para registrarse y evidentemente no han tenido ninguna dificultad la mayoría para poder hacerlo. Tenemos que ver de las organizaciones, hasta ahora vimos el concepto y vimos los recursos y vimos que funcionaba como un sistema, y ahora tenemos que ver qué pasa al interior y qué pasa al exterior de las organizaciones. La actividad de ambiente interno es bastante simple de realizar. Yo no sé si alguno tuvo oportunidad de revisar la tarea o de ver de qué se trataba la tarea. Yo voy a ir directamente a las instrucciones. Fíjense que me habla de las oficinas del siglo XXI, es el tema central. Ustedes van a tener que leer del cuadernillo la página 18 y terminar ese tema, leerlo completo, donde dice ambiente interno, ¿no? Termina en un primer párrafo de la página 20, así que leen el material del cuadernillo y después yo les alcanzo algunos artículos periodísticos que en definitiva los tienen todos aquí abajo, los artículos periodísticos. ¿Cuál es la tarea que van a entregar una vez que leyeron la del cuadernillo y leyeron los artículos? Los artículos por ahí, algunos tienen bastante publicidad, así que vayan salteando los cuadros de publicidad y vayan leyendo la información principal. ¿De qué hablan los artículos? ¿De qué se tiene en cuenta hoy en día para los distintos ambientes de trabajo? Yo ya sé que en recursos humanos ustedes también trabajaron ambiente interno y cómo tiene que ser para que el recurso humano produzca un buen resultado o se sienta bien la gente en las empresas, cómo deben ser el clima laboral y el lugar de trabajo. Ahora en administración lo completamos un poco más a ese tema y les va a hablar tanto desde la arquitectura y la decoración a cómo son, ¿no es cierto?, el diseño de los espacios, qué se piensa acerca de los lugares de descanso, de la iluminación, todas cosas que por ahí parecen no tan relevantes y sin embargo hacen a cómo va a rendir la gente en su lugar de trabajo. Leo todo, me informo primero y lo único que tienen que hacer es entrar a una pizarra virtual. Ahora sí necesito que ustedes tienen un tutorial de esa pizarra que es Jamboard acá y acá tienen la pizarra creada. Y en esa pizarra van a escribir una síntesis tratando de responder a esto. ¿Cómo son los lugares de trabajo, las oficinas hoy en día? ¿Qué se tiene en cuenta para el diseño? ¿Por qué es importante que estén bien pensadas? ¿Y qué relación existe entre el recurso humano y el lugar de trabajo? Más o menos, la idea es que se basen en estas preguntas para poder escribir en la pizarra. ¿La conocen a esta pizarra ustedes, Jamboard, o no la usaron en ninguna oportunidad antes? Ahí sí que necesito que me digan, ¿la conocen o no? No. Bueno, miren, ya probaron conmigo una pizarra virtual que era Scramble. Para la integración, los que entregaron la integración usaron esa pizarra con cartelitos que había que entrar a una página determinada. Esta pizarra está dentro de Google Drive, es como está dentro de Drive directamente. La particularidad es que te deja cambiar si vos querés
usar un fondo distinto. A algunos les gustan los fondos más oscuros, a otros yo dejo la hoja rayada, por ejemplo. Tiene fondos, tiene acá, si quiero utilizar marcadores, desde la flechita de al lado en realidad, la flechita está chiquitita al lado del lápiz. Si quiero usar un marcador más grueso, un lápiz más fino para escribir, si quiero cambiar los colores, puedo borrar lo que escribí. Vamos a suponer que yo digo, bueno, escribo o hago un diseño determinado, también puedo borrar. Como es prácticamente, ustedes conocen Paint y en eso sirve más o menos para lo mismo. Pero en definitiva, a lo mejor no usan tanto esto para escribir, sino que usan estas notas adhesivas o estas etiquetitas. Similar a las que usaron en Scramble, que eran unas fichitas, acá ustedes van a poder escribir, ¿no es cierto?, el tema de el desarrollo. Párrafos no muy largos, porque si no después les van a quedar afuera de los cuadraditos, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ir haciendo cartelitos, le pueden cambiar colores a los cartelitos. Es decir, yo digo, bueno, puse uno amarillo, pongo otro rojo, y voy explicando esos distintos temas. Yo ahora no escribo demasiado para no hacerlos demorar tanto. Si ustedes se fijaron, me los encimó, los tienen que desparramar a mano, porque si no es como que se los va poniendo uno encima del otro, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo corregir o editar, puedo duplicar un cartelito o puedo, por supuesto, que eliminarlo a las distintas fichas. Sería pasar a la pizarra, chicos, y escribir algunas ideas principales de ese tema, lo que ustedes tienen que hacer, o estar escribiendo directamente en la carpeta. Lo bueno de esto es que queda publicado en línea. Por las dudas, ustedes le ponen compartir y no lo dejan restringido. A ver cómo nos aparece el compartir aquí. Ahí, Tiziano estará queriendo entrar. A ver, que me puse... No, me puso un mensaje. Ah, no, pero es del otro curso, se me mezclaron los cuartos a mí. Disculpen. Chicos, les estaba diciendo esto. Para compartir directamente, puede ser que lo vean directamente o si no, cambiar a cualquier persona con enlace. Por ahí, para estar más seguros, no lo dejen restringido, que acá decía la palabra restringido, ¿no es cierto? Para entregarlo pueden poner copiar enlace en Classroom. De todas maneras, cada uno va a tener su propia pizarra, cada uno tiene su propia pizarra para poder escribir, entonces no van a tener problemas en que yo vea lo que han escrito. Lo usé con quinto, con sexto año y no tuvieron ningún problema en que lo que escriben en la pizarra me aparezca a mí directamente dentro de Classroom. Pero por las dudas, en compartir, ven que dice cualquier persona con enlace, no quedó restringido, sino que está público, en definitivo, lo que escriben acá. Y lo otro bueno, mejor que en Scramble, es que pueden buscar imágenes. Búsquense imágenes de oficinas modernas y pueden seleccionarlas, bajárselas de cualquier lugar y las van publicando. Así que les puede quedar cartelitos con el texto o párrafos breves explicando el tema, desparramados por la pizarra, intercalados con algunas imágenes o fotos. Esto es directamente un señalador, porque si yo lo estoy usando en línea, puedo ir explicando y es como un láser donde estoy señalando si quiero explicar un tema. Si en alguna oportunidad tienen que dar una clase oral, por ejemplo, está bueno tener un esquema hecho acá y con el láser ir apuntando. ¿Qué otra cosa pueden hacer? ¿No les alcanzó una hoja? Y bueno, abren desde acá una segunda hoja y yo digo, bueno, no, a la segunda hoja le pongo otro fondo. Una tercera hoja y así les va creando hojas nuevas. Están en la misma pizarra, pero les da más lugar para escribir. Es decir, tienen la posibilidad de usar más espacio y no limitarse a esto exclusivamente. ¿Se entendió lo que expliqué hasta ahora de esta actividad? ¿Qué me dicen?
Sí. Bueno, vieron que es más lo de leer, chicos, es más lo de leer y sacar una conclusión. Por ahí se pueden ir resumiendo en borrador o en la carpeta o en una hoja de borrador todo lo que van descubriendo ustedes acerca de las oficinas modernas. Van sacando de cada artículo, si les dice que hay sala de juegos, si les dice que hay comedor, si les dice que hay zonas de descanso, todo lo que ustedes encuentren de las oficinas modernas se lo anotan así de manera sintética y después lo escriben en esa pizarra y simplemente le ponen que cualquiera con ese enlace puede ver o puede compartir la información que ustedes escribieron en la pizarra. Hasta ahí era una de las actividades. La otra de las actividades, esa tiene fecha de entrega, miremosla, dice 15 de junio, sería el lunes próximo, que en realidad no sé qué va a suceder, pero es feriado el lunes próximo. Yo después por ahí la cambio ahora directamente y le pongo el día miércoles la entrega de esta actividad. Entonces estamos seguros de que no tienen que preocuparse por entregarla el día lunes, sino que tienen una semana a partir de ahora para esa pizarra. Y como por ahí no hacemos otra videollamada el miércoles próximo, yo aprovecho ahora a explicarles esta segunda actividad. La anterior era ambiente interno, así que esta trata de ambiente externo de las organizaciones. Miren, esta actividad es un poco más larga la lectura que hay que hacer de material del libro, entonces yo escaneé, si bien no me salió demasiado claro el escaneo de cada una de las imágenes de las hojas del libro, acá dice trabajar con las páginas 20 a 27 del cuadernillo. Entonces ustedes teniendo el cuadernillo a mano van a poder leer qué les destaqué yo, por ejemplo, donde arranca el tema acá, ambiente externo o contexto, un concepto, acá abajo en el tercer párrafo otra definición de contexto. Les puse que trataran de encontrar esto, dos preguntitas que van a encontrar en esta página. Acá les enumera 3 procesos que se dan entre la organización y su contexto. Habla de fuerzas directas e indirectas de relación, ¿no es cierto?, entre una organización y su ambiente exterior o contexto. A veces la llama de una manera, cualquier libro que ustedes lean, pero este en particular, y a veces lo llama de otra. A veces dice elementos, actores, fuerzas, factores, instituciones o variables. Todos estos son formas de llamar a los elementos del contexto, del ambiente exterior que afectan a una organización. Y lo que sucede es que esas fuerzas no las puede controlar la empresa. Por eso acá dice son imprevisibles e incontrolables. Les puse en el apunte, ustedes todo esto, si tienen el material a mano cuando lo lean, tengan en la pantalla el apuntecito así como yo se los marqué, entonces ustedes le van pasando resaltador arriba de los conceptos que yo destaqué. Van haciendo una lectura de alguna manera guiada por estos avisos que yo les puse acá en el apunte. En 2 lugares puse estos cartelitos que dice importante. ¿Por qué? Porque acá está la lista de fuerzas directas y acá en este párrafo está la lista de fuerzas indirectas. Les puse que tenían que buscar las definiciones de cada una de las fuerzas directas donde hay círculos de color naranja. Entonces las 6 fuerzas directas se las señalé donde están y ustedes con resaltador o subrayando también van a buscar el concepto de esas fuerzas. Las directas, les comento, las 3 más importantes es proveedores, clientes y competencia. Y las 3 menos importantes, pero que también impactan directamente en una organización, son recursos humanos, sindicatos y sistema financiero. Así que tienen 3 más importantes en una página y en la otra, las otras 3, son 6 las definiciones de fuerzas directas que tienen.
Y las indirectas, en general, dice factores de origen económico, de origen social, de origen geográfico, tecnológico y político, ¿no? Esas variables clasificadas en 5 grupos de las indirectas, acá en los párrafos les va contando un montón de cosas. Yo qué hice, saqué en estas listitas de fondo naranja las palabras claves o los ejemplos claves, por ejemplo acá de factores económicos que afectan una organización. Ustedes lo que pueden hacer es con resaltador o subrayando, buscarse esta lista y marcarla aquí arriba. Después agarran los factores sociales y esta lista intenten encontrar de dónde saqué yo estos términos que les puse acá a modo de síntesis para orientarlos. Habría muchísimos ejemplos más, nos quedamos con los ejemplos que propone, ¿no es cierto?, el autor del libro, para reconocer que suceden cosas. Por ejemplo, miren, esta cuestión actual de la pandemia es un factor de tipo social, sí, es un factor de tipo social porque afecta a la salud de la población y todo lo que tenga que ver con población es un factor social. ¿Trae consecuencias económicas? Sí, trae consecuencias económicas y también acá aparece el factor geográfico. Estamos permanentemente viendo qué sucede en nuestro país, en las distintas provincias y en otras regiones, cómo está impactando, ¿no es cierto?, la pandemia en la población en general y en las empresas en particular también. Y así podemos seguir en cada uno de los aspectos analizándolos como variables. Si yo sigo con el ejemplo de la pandemia, digo, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué medidas tomó? Estos decretos de primero la cuarentena o el aislamiento y después el distanciamiento social, son medidas tomadas por un gobierno, entonces son factores políticos. Ustedes con toda esa información, ahí aparece todo lo que tiene que ver con el contexto o el ambiente externo de las organizaciones. La actividad, yo les puse acá algunas imágenes para que desarrollen esto que se llama Labbook. Acá hay algunas imágenes, pero yo les puse enlace a otras más. Se dan cuenta que es como una cartulina o un cartón detrás con pequeños cartelitos de distintas formas adelante para resumir la información. Si ustedes googlean, se los puse para que se acuerden, yo googleé qué es un Labbook y acá encuentran directamente. Es un libro pequeñito así con solapas, donde tienen libertad para hacerlo, porque imagínense que es un trabajo del todo creativo, ¿no? Entonces acá abajo aparecen en Google qué es, cómo se hace, para qué sirve, y van a ver ejemplos de distintas materias. ¿Alguno que le gusta más trabajar con las manos o con manualidades? Puede sacar moldes de algunas páginas. Yo les puse esta que es de Pinterest, pero hay en imágenes de Google hay un montón de moldes, ¿no es cierto? Y de ideas. Porque la posibilidad es que ustedes, ¿no es cierto?, lo corten o recorten sobre papel o sobre cartulina y puedan diseñar sus propias imágenes en forma geométrica de esta forma. Miren ideas primero antes de empezar. Quiere decir que es algo que lo van a tener que hacer en formato material, ¿no es cierto? Pero yo puse algunas recomendaciones en esta. Hay muchas ideas que ustedes las van a encontrar en estas páginas acá. Si van a esa red social que es Pinterest, van a encontrar muchos modelos. Y si googlean en imágenes de Google como Labbook, también van a encontrar ideas. Es importante que quede claro esto. ¿Pueden imprimir los cartelitos chiquititos en la computadora? Sí, pueden, recortan después y los van poniendo dentro. Pueden hacer pequeños sobrecitos y meter los distintos temas. Por ejemplo, las fuerzas directas en un sobrecito, las fuerzas indirectas en otro sobrecito. ¿Pueden hacerlo todo manualmente?
lo pueden hacer, con tal que sea una letra clara, legible y sin faltas de ortografía. Hay muchos labbook que son directamente hechos a mano. Si no quieren usar para nada la computadora, no pasa nada. Es perfectamente aceptable. ¿Puedo usar materiales reciclados? Y miren, la idea es que no salgan a comprar y a gastar en materiales para hacerlo completamente nuevo. Si ustedes tienen recortes en la casa de cartulina o goma eva u hojas Canson o hojas de color lindo, hay uno de los que yo les puse dibujado en el apunte, que está hecho con restos de papel de regalo, distintos colores de papel de regalo, lo voy plegando, lo voy doblando y hago los sobrecitos para poder escribir en el interior los cartelitos con el tema. ¿Qué otra cosa se me ocurre como reciclado? Y cualquier cajita. Yo puse cajitas de medicamentos. ¿Para qué me voy a hacer un molde si yo desarmo una cajita de medicamento y tiene solapas, tiene pliegues? Puedo pegar las aletas sobre un cartón, por ejemplo, y en el interior convertirlo en un sobre. Cajitas de té, cajitas de sobre de jugotán, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, pequeños envases de cartón o de cartulina que hay en la casa, los empiezan a reunir porque esto tiene fecha de entrega bastante alejada, esta actividad. Así que no es que se tienen que poner ya hoy a armarla, vayan teniéndolo en mente de cómo lo van a hacer. Pueden utilizar telas, pueden a lo mejor recortar palabras claves de revistas o de folletos o de hojas de papel, ¿no es cierto?, impreso, que tengan en la casa. Y por ahí ni imprimen ni escriben a mano, sino que encuentran palabras claves, economía, tecnología, esas palabras se encuentran fácilmente escritas en algunos documentos que puede haber en la casa. Así que, ¿puedo utilizar una hoja de cartulina de fondo? Sí. Puedo plegarla en varias veces, porque por ahí no quiero una cosa tan grande que después me cueste guardarla. Porque la idea es que ustedes lo guarden en la mochila para llevarlo a la escuela. Entonces, si pliegan una cartulina en 4 y se va desplegando y se va abriendo, mejor todavía, porque la dejan del tamaño de carpeta y cuando lo abren sobre la mesa podemos ver todo lo que han escrito en el interior. ¿Qué tienen que presentar? Miren, el trabajo material lo vamos a ver en la escuela cuando nos volvamos a encontrar en la escuela y cada uno lleve su labbook. Lo que tienen que subir a Classroom como entrega es, me dice, una evidencia, foto o video de ustedes trabajando en construirlo. Y dice que pueden aceptar ayuda de familiares, pero ustedes tienen que participar. No pueden decir, mi mamá o mi hermano es muy prolijo haciendo esto y le largo el trabajo a otro. Así que ayuda sí, pero ustedes trabajar construyéndolo. Y por otro lado, lo que tienen que subir, más allá de la evidencia de que estuvieron haciéndolo, pueden sacarse una secuencia de fotos en distintos momentos en que lo están construyendo. Un collage de fotos. Hay muchos programitas en línea en la computadora para poner así un collage o una reunión de fotos de diversos tamaños donde aparezcan fotos en primeros planos de un labbook si no, directamente las hacen las distintas fotos con el celular y se arman un collage con el celular. Y esa es la imagen que pueden subir a Classroom. Si ustedes miran todas estas que yo les muestro en estas páginas, inclusive la que puse en el apunte, son fotos. Es decir, que ustedes hacen partes del trabajo, le van sacando fotos al trabajo en primeros planos, alguna más de lejos y después alguna sí más de cerca. Y eso es lo que tienen que hacer, entregarme un collage de los distintos planos más lejos y más cerca, como cualquiera de estas que aparece aquí. Se tienen que inspirar y me tienen que entregar eso. Como les digo, por ahora la foto, más adelante lo veremos en forma material. Pero miren esto, es decir, por ahí está escrito adentro y hay un título puesto por fuera, siempre hay solapas, ¿no?
donde escribo en el interior y escribo en el exterior también el título. Por ahí les queda como idea y es una forma de entregar trabajos de distintas materias. Hay muchos ejemplos que yo vi de historia, hay muchos ejemplos que vi de geografía, de distintas materias, aparecen acá, ¿no es cierto?, los labbook diseñados. Muchos pliegues se pueden doblar, entonces por ahí el trabajo es en sí chiquito físicamente, pero cuando voy desplegando, voy abriendo los trípticos o las distintas hojas, tengo mucho escrito de un lado y del otro de las solapas. Y si ustedes ven, son todos pedacitos escritos por separado e integrados sobre una plantilla final. Esto es lo que yo les decía, que si yo desarmo una caja de medicamentos, por ejemplo, puedo llegar a tener ya una plantilla armada y a lo sumo la pinto, ¿no es cierto?, con acuarela o le pongo un papel de color por fuera o de alguna manera oculto la marca del medicamento y lo convierto en otra cosa completamente distinta. O le pego el papelito de carpeta escrito, pero hay montones de ideas para que ustedes la adapten a su presentación personal que quieren hacer. Ahora sí que necesito escucharlo.